Alabado sea el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos con mucho gusto todos aquellos que se quieran conectar a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea tu santo nombre, Padre eterno, Dios de la gloria. Bendito eres, Señor, Dios eterno. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Henry Morales, buenas noches, bienvenido. Qué bueno que ya estás aquí, listo para aprender más de la palabra de Dios conforme a las Escrituras. ¿Cómo estás, Marieta? Marieta Olivo, bienvenida. También esta tarde, esta noche, feliz año. Deseamos que este año sea de gran bendición para todos ustedes, sus familias. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Marieta. Bendiciones para ti y toda tu familia preciosa que Dios te ha concedido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Lucerito, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo también para ti y para toda tu familia. Feliz año. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? María Antonieta, ¿cómo estás? Cecia, Yasmín, muy buenas noches, bienvenidos. Simón Salgado, muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que ya están conectándose para una nueva clase, ¿sí?, de las Escrituras en la palabra de Dios. Tenemos ya lista nuestra Biblia para poder aprender más y más de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Muy buenas noches, Henry, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Sí, les enviamos un fuerte abrazo también, con mucho cariño y mucho respeto a toda la familia, deseando y orando para que Dios revele más y más los misterios y la gracia y la misericordia que ha tenido y sigue teniendo para todos nosotros. Muy buenas noches a todos. Cecia, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Janet. Qué gusto. Bendiciones. Un abrazo muy fuerte. Bendito sea Dios. Muchas gracias también para ella. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz año a todos. Bendecido año para todos, ¿verdad? Dios tiene grandes cosas este nuevo año que inicia, porque Dios nos ha concedido la gracia de ser sus hijos y nos ha concedido la revelación de su palabra por su precioso Espíritu Santo, que se revela a nosotros a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y estamos aquí para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Empecemos orando, dándole las gracias a Dios por este nuevo año que inicia y dándole las gracias por el gozo y privilegio de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, venimos, Señor, ante tu presencia a bendecirte y agradecerte la palabra que tienes para todos nosotros, una palabra viva, eficaz, una palabra llena de gracia y misericordia, revelándonos, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y lo que Él padeció, Señor, por amor a nosotros, llegando a la cruz, Señor, para perdonar todos nuestros pecados, Señor, llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, resucitando de entre los muertos y venciendo a la muerte para su gloria y para nuestra bendición. Gracias te damos, bendito Padre. Deseamos y anhelamos conocer más al Señor Jesús en las Escrituras, porque tu palabra, Señor, es la expresión, Señor, de tu corazón. Tu palabra, Padre eterno, eres tú mismo manifestándote a nosotros a través de las Escrituras reveladas por tu Espíritu Santo. Estamos deseosos, Señor, de seguirte conociendo, de disfrutando tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi amada Vicky, qué gusto verte aquí. Gracias a Dios que todo salió bien. Fuiste por una bendición y con una bendición saliste. Gloria a Cristo Jesús. Deseamos que tu recuperación sea maravillosamente sobrenatural, como es
para todos los hijos que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Leo? Un abrazo muy grande y muy fuerte también para ti. Muy, muy buenas noches. Bien, vamos por entonces, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Capítulo 26. Katy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abracito, amada hermana. Dios te bendice. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, mi hermanita Leo. Un abrazo muy fuerte para ti también. Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Estaban ahí los discípulos celebrando la Pascua y el Señor Jesús estaba también celebrando la última cena con sus discípulos, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús dice aquí en el versículo 27 también, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estaban ellos tomando jugo de uva en esa copa, ¿sí? Estaban tomando jugo de uva. El Señor Jesús estaba compartiendo ese jugo de uva a los discípulos y les decía, esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Con esa copa que el Señor Jesús estaba compartiendo con los discípulos, estaba manifestando que con esa sangre preciosa que simbolizaba ese jugo de uva, se simbolizaba la sangre preciosa que el Señor Jesucristo iba a derramar en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿sí? Decía, esta es la copa del nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué es un nuevo pacto? Porque está basado en mejores promesas. Porque en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, ¿sí? Era imposible obedecer la ley por cuanto la carne es débil y porque aunque tenían algunos la intención de obedecer la ley, no podían obedecer la ley. Y sabiendo Dios esto, entonces Él constituyó un nuevo pacto, cumpliendo Él la ley y los profetas, todo lo que estaba escrito en la ley. El Señor Jesús lo cumple, ¿sí? Para nuestra bendición. Y entonces entra un nuevo pacto basado en las promesas nuevas de Dios. No lo pudieron hacer en la ley, ahora lo van a poder hacer en la gracia. Van a poder obedecer la palabra de Dios en la gracia de tener a Cristo en nuestro corazón, en la gracia de ser guiados por su Espíritu Santo, amén. Y con Él, ¿sí? Él prometió que haría que cada uno de nosotros obedeciera su palabra, escribiría su palabra en nuestros corazones y nos ayudaría a ser obedientes a su palabra. Este es el nuevo pacto. Y saludo con mucho cariño a Marinita, también a Edgar Clavel, nuestro hermano, a Pati Briceño, muy, muy buenas noches. Y dice en el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino del Padre es el reino milenario, ¿sí? Cuando Él, una vez que haya venido por la iglesia pura, limpia y sin mancha, que no tiene arruga, para llevarnos con Él en la resurrección, bebería este vino con nosotros en el reino de los cielos. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, celebraron la Santa Cena y cantaron himnos al Padre. El Señor Jesús estaba gozándose de lo que vendría
para cada uno de nosotros, la bendición que sería que cada uno de nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Amén. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Linda, buenas noches. Bienvenidos, amados hermanitos. ¿Cómo estás, María Elena? Qué gusto que estás escuchando la palabra de Dios. Sí, Angelita, muy buenas noches. Bendiciones a todos. En realidad, el que no pudo venir está bien, no se preocupen, pero no se pierdan las enseñanzas, ¿sí? En realidad entendemos que tenemos que cuidarnos por causa de esa pandemia horrible que parece que está volviendo a subir los niveles en la población, pero más grande es el que está en nosotros. Dios nos ha dado este medio para poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios, pero si desde tu casa estás escuchando esta enseñanza, sigue creciendo, pon atención, toma tu Biblia, llénate de la presencia de Dios, evita distracciones, ¿sí? Para que realmente puedas recibir el mensaje que Dios tiene para todos nosotros como sus hijos amados, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Versículo 31. Estamos en Mateo 26, 31. Dice así. Entonces Jesús les dijo: ¿todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche? Porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor Jesús estaba diciendo que Él es el buen pastor. Y sabía el Señor Jesús que al ser herido el pastor, las ovejas de Dios se dispersarían. ¿Sí? Se dispersarían. Y el Señor Jesús lo está diciendo. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, ¿sí? Después que haya resucitado, entonces el Señor Jesús no hace en este momento tanta mención de su muerte, sino de su resurrección. Porque nuestra salvación no consiste solo en la muerte del Señor Jesús. Parte de esa gran bendición es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero después que haya resucitado, les dice: iré delante de vosotros a Galilea. Aquí les está diciendo: volveré, resucitaré, no es para siempre, no lo olviden, voy a ir a Galilea. ¿Sí? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? Aunque todos te nieguen, Señor Jesús, y todos se escandalicen, yo nunca te negaré. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto también? Hola Susi, ¿cómo estás? Pro siempre, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, nunca te dejaré, nunca me voy a escandalizar, nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar? ¿Sí? Cuando está el Señor Jesús con nosotros, podemos decir eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal con la persecución? Que en la persecución, cuando vamos creciendo en la palabra de Dios y entonces nos empiezan las amistades a cuestionar que ya cambiamos de religión, aunque no cambiamos de religión, porque el conocer al Señor Jesús no es una religión, es una comunión con el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Es una amistad con el Dios vivo. Aleluya, ¿sí? Dice, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El rostro del Señor Jesús se ha de ver entristecido cuando le dijo esto a Pedro. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sí? Cuando viene la prueba es cuando se sabe cómo reaccionamos realmente. Si vamos a continuar firmes en la palabra de Dios, o por causa de la persecución, de la crítica, de la murmuración, que ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Por evitar algunos esa crítica, niegan a su Señor. Algunos
son como los cristianos de la secreta, ¿sí? ¿Cuáles son los cristianos de la secreta? Aquellos que no dicen que son cristianos nacidos de nuevo por temor al que dirán, ¿sí? Pero bueno, a medida que vas creciendo y te vas fortaleciendo en la palabra de Dios, Dios te da ese denuedo, esa fortaleza para testificar primeramente con tu vida, con tu forma de ser, quién es tu Señor y Salvador. Amén. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo dice Lucas 22. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos, lo que está escrito en las Escrituras por los profetas se va a cumplir, se va a cumplir. Les estaba diciendo, voy a ir a la cruz y voy a resucitar de entre los muertos. Voy a ir, pero voy a resucitar de entre los muertos. Muchas veces nosotros mismos, ¿sí?, decimos que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero con nuestros hechos muchas veces lo negamos, ¿sí? Lo negamos porque a veces no vivimos lo que creemos y tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Vivamos fuertemente la palabra de Dios en nosotros. De esa manera estamos confesando al Señor Jesús como Señor y como Salvador, ¿sí? Cuando andamos en la carne, negamos al Señor Jesús. Cuando andamos en el Espíritu, glorificamos al Señor Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús por la palabra que nos da, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Capítulo nuevamente Mateo 26. Nuevamente capítulo 26. Dice así, en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice aquí, se postró sobre su rostro orando y diciendo. El Señor Jesús ora y se postra y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía lo que se iba a enfrentar.
¿sí? Recordemos que él estaba en este momento como un hombre con todas sus limitaciones humanas, ¿sí? Pero obediente al Padre, obediente en agradarlo a todas las cosas, en todas las cosas. El Señor Jesús sabía muy bien que se iba a cumplir la voluntad del Padre y que Él es la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y sabía muy bien a dónde iba. Pero la carne es débil, ¿sí? La carne es débil, aunque el Espíritu quiere, la carne es débil. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No pudiste estar despierto y orar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la manera de controlar nuestra carne es velando y orando para no entrar en ninguna tentación. Velad y orad, velad y orad. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, dice la Escritura. Habitar al abrigo del Altísimo. ¿Cómo se habita? Por medio de una comunión con Dios. La única manera de comunicarte con Dios es a través de la oración. No hay otra forma en que te puedes tú comunicar con Él. Él se puede comunicar contigo por medio de las Escrituras, revelándose a ti, pero tú te puedes comunicar con el Padre Celestial por medio de la oración. Amén, por medio de la oración. Versículo 42, estamos en Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, una copa que contenía el sufrimiento de la cruz del Calvario. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. El Señor Jesús insistía y insistía, Señor, hágase tu voluntad. El Señor Jesús sabía que al hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Al hacer la voluntad del Padre estaba obteniendo la complacencia de Dios. Se cumpliría tu salvación y mi salvación. Se cumpliría el perdón de pecados en la cruz. Se cumpliría que Él llevaría tus enfermedades, tus dolencias, mis dolencias, en la cruz del Calvario. Se cumpliría que el acta de los decretos que nos era contraria estaría clavada en la cruz del Calvario. Se cumpliría que Él al resucitar de entre los muertos, la obra estaría totalmente consumada para entrar al nuevo pacto basado en mejores promesas. Entonces el Señor Jesús sabía lo que significaba beber esa copa. Tú y yo recibimos la bendición de la copa que contiene la copa, pero el Señor Jesús recibiría en esa copa la muerte y su resurrección. Amén. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Aquí Judas Iscariote estaba traicionando al Señor Jesús con un beso.
¿sí? Judas era el falso discípulo. Versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, y este es Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, saca la espada y le quita la oreja. Saca la espada y ¡zas!, le vuela la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Sí? Aquí se cumple ojo por ojo, diente por diente. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Sí? Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión son 3,000 ángeles. Multiplica aquí 12 por 3. Serían 36 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Sí, le estaba diciendo a Pedro, yo puedo orar y pedirle al Padre y Él mandaría legiones de ángeles a mi alrededor. Pero entonces, ¿cómo podría ser salvo? ¿Cómo podría yo pagar el precio de tus pecados? ¿Cómo sería? Se tienen que cumplir las escrituras señaladas por el Padre Celestial. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente. Entonces, Señor Jesús voltea a la gente que estaba ahí reunida. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Yo estuve con ustedes enseñándoles la palabra. ¿Sí? Es como si hubiera dicho: algunos de ustedes los sané. Ustedes vieron milagros, señales, prodigios. ¿Cómo ahora vienen contra mí con palos y con piedras como si fuera yo un ladrón? Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Sí? Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Versículo 61. ¿Qué dijeron? Este dijo. Estaban ahí los testigos falsos y señalan al Señor Jesús y le dicen: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué fue lo que dijeron? Puedo derribar, que el mismo Señor Jesús derribaría el templo. Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El Señor Jesús no dijo eso. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 19, Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo. El Señor Jesús no dijo: yo voy a destruir el templo. Les dijo: destruyan el templo y en 3 días lo edificaré. Revelando que el templo que resucitaría, un templo de adoración, sería el mismo templo
de Dios a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el verdadero templo de Dios, un lugar de adoración, ¿sí? Dice aquí, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Él hablaba del templo de su cuerpo. Cada uno de nosotros, hermanos, ustedes y yo, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos un templo del Espíritu Santo de Dios, donde Dios hace su habitación, ¿sí? Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el templo del Espíritu Santo de Dios es santo, 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 ¿sí? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios escogió un mejor lugar, tu corazón, para habitar en él. Amén. Y ese templo se daría después de su resurrección al 3er día. Aquí podemos ver que el Señor Jesús no dijo que Él derribaría el templo. Les dijo a los judíos, ustedes derriben el templo y yo lo edificaré en 3 días. Alabado sea Dios por su palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, regresemos a Mateo capítulo 26. Dice así. Estoy buscando la cita donde me quedé, no dejé ahí una cintita. Gloria a Cristo Jesús. Ok. Estamos en el versículo 60. Y dice así, desde el versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dice al Señor Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Una gran revelación de la persona del Señor Jesús como Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Por qué? Porque dijo que era Hijo de Dios y que estaría sentado a la diestra del Padre. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Esto es lo que puede hacer el temor. El temor cuando no hay un Hijo de Dios con la llenura del Espíritu Santo fortaleciéndolo para decir toda la verdad. Esto es lo que sucede. El temor niega, ¿sí?
Pedro tuvo temor de morir cuando vio cómo trataban al Señor Jesús. Y momentos antes le había dicho, no solo iré contigo a la cárcel, sino también moriré contigo. Pero a la hora de la prueba, las cosas fueron diferentes. Este mismo Pedro, que en Mateo 16:15, vamos por favor a Mateo 16:15. Cuando el Señor Jesús preguntó, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesús se reúne con los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? Y entonces le dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías. Y entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que es la antesala del infierno, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Cristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos. Esta revelación que el Señor Jesús alabó, que el Padre Celestial le había dado a Pedro, de que Él era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. El mismo Señor Jesús reconoció que había sido una revelación directa del Padre Celestial para Pedro. Y este mismo Pedro, que aquí estaba recibiendo la revelación del Señor, de quién es el Señor Jesús, ahora lo negaba 3 veces. 3 veces lo negó. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Sí, nuestra manera de hablar como hijos de Dios nos descubre que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Le había fallado al Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta vivencia de Pedro? Tú y yo podemos tener la revelación de quién es el Señor Jesús. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando es necesario vivir la palabra de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Sí? Algunos flaquean para evitar la burla, para evitar el vituperio, para evitar que la misma familia los relegue, los ponga a un lado por haber dejado las tradiciones de los hombres. Pero cuando somos obedientes y vivimos la palabra de Dios, podemos escuchar en nuestro corazón, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Ser un verdadero creyente no es fácil, no es fácil. Ser un verdadero creyente tenemos que morir a nosotros mismos.
y vivir lo que dice la palabra de Dios. Vivirla, vivir la palabra de Dios. Amén. Dice entonces, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sí? Pero después viene un Pedro en Pentecostés. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder, dice el Señor Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, llega el día de Pentecostés, cuando estaban todos ellos reunidos, 120 personas, en un mismo espíritu, orando, unánimes en oración. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, unidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y entonces Pedro, el que había negado al Señor Jesús, se levanta y da su primer discurso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da el primer discurso. Y dice aquí en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El miedo, el temor se había ido de Pedro por la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Pedro da el primer discurso, su primer sermón. Y más de 3,000 personas entregan su vida a Cristo. Más de 3,000 personas. Cuando tienes la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios está sobre ti, puedes servirle a Dios sin temor, ¿sí? Porque sabes quién está contigo. Antes de esto, Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. 3 veces. Pero después, lleno del Espíritu Santo, fue otro Pedro. Un Pedro lleno de la unción de Dios, un Pedro que testificaba del Señor Jesucristo y aún hasta su sombra sanaba a los enfermos, ponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban, ¿sí? Un Pedro lleno del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no solamente seamos conocedores de la palabra, pero para poder compartir la palabra de Dios a una persona, a 2 personas, a 3 personas, como Dios va queriendo, ¿sí? Tú estés lleno del Espíritu Santo y puedas testificar con la plena certeza que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único Dios verdadero. El único camino para ir al cielo se llama el Señor Jesús. No hay otro, no hay otro. Y si alguien te pregunta, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Tú puedes testificar con plena certidumbre que Jesús es el Hijo de Dios y que Él mora en tu corazón y resucitó de entre los muertos
Amén. Tú puedes testificar la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, por la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ser discípulos del Señor Jesús es un gran honor, es un gran privilegio. No solo seas un nacido de nuevo, tienes que ser un discípulo del Señor Jesucristo. Tienes que testificar, tienes que vivir la vida de Cristo, manifestando el grato olor de su conocimiento. Que Cristo sea hallado en tu vida todos los días de tu vida. Que digan, él y ellas son cristianos. Mira cómo hablan, mira cómo son. Sin palabras testificas lo que Él es para la gloria del Señor Jesucristo. Así que te animo a que seas discípulo del Señor Jesús, que sigas creciendo, no te apartes de ser discípulo, no te conformes con lo que tienes del Señor. Hay mucho más, siempre seremos discípulos, siempre seremos estudiantes de la palabra de Dios. Algunos de nosotros ya cursamos un instituto bíblico, algunos ya tenemos algunos años, pero no es suficiente. Siempre debemos de ser discípulos, tener un corazón enseñable. No lo sabemos todos. Tenemos que seguir aprendiendo la palabra de Dios para que la vivamos y podamos compartir aún sin palabras el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Regresemos entonces al Evangelio según San Mateo capítulo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Mira, si alguna vez tú has negado al Señor Jesús porque no sabes cómo compartir de Él, o si alguna vez tú has tenido ganas de enseñarle a alguien alguna escritura, pero no sabes cómo hacerlo, yo te animo a que sigas siendo un discípulo. Toma notas, ¿sí? Toma notas, tu cuaderno, tu pluma. Puedes hacer notitas en tu propia Biblia. No estás cambiando el Evangelio, no estás cambiando la palabra. Que tu Biblia sea el mejor instrumento para compartir tu palabra, la palabra de Dios, ¿sí? El mejor instrumento para llevar a alguien a los pies de Cristo. Sé un discípulo. Siempre serás un discípulo si quieres agradar a Dios. Si quieres conocer la verdad, tienes que ser un discípulo. El Señor Jesús les dijo en Juan 8:32, vean lo que dice. Juan 8:32, versículo 31. Bueno, 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora podemos parafrasear y decir, dijo entonces Jesús a los creyentes que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es necesario permanecer, no conocer, vivir, permanecer. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras más conoces la palabra de Dios, más libre eres. ¿Sí? Mientras más conoces la palabra de Dios, más disfrutas de la presencia del Señor, más aprecias la obra redentora de Cristo en la cruz, más agradeces lo que costó tu salvación, más temor tienes de Dios y más estás dispuesto a agradarlo a Él en todas las cosas. No somos perfectos, pero Dios quiere que seamos perfectos, pues nos lleva a una perfección por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Él quiere que seamos perfectos. No lo somos todavía. Es un caminar, es un andar. Pero Dios viene por una iglesia pura y sin mancha, sin arruga, ¿sí? Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Así que, amados hermanos, sigamos aprendiendo la palabra de Dios sin desmayar. La mejor decisión de tu vida es haber recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Tu futuro cambió. Ahora tú tienes un camino que andar, porque Dios te quiere
llevar al cielo en el día señalado por Él. No en nuestros tiempos, sino en los días señalados por Dios. Un camino que andar, una vida que vivir, testificando que Cristo vive. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar porque el tiempo se nos ha terminado para esta clase, para que todos sigamos permaneciendo en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Padre, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que reposa y está sobre nosotros. Gracias, Señor, porque somos hijos del Dios vivo y verdadero, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Padre, por amarnos tanto, porque por ese amor que nos has dado, ahora nosotros te amamos a ti. Revélanos más y más a Cristo Jesús en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a testificar a Cristo en nuestra vida, aún sin palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes, sencillos como palomas, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que tu palabra, Señor, siga fluyendo libremente en nuestros corazones, Señor, para que seamos esas fuentes de agua viva, que bendicen, Señor, a todos los que nos rodean. Todo por tu gracia y todo para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por la completa sanidad de nuestra hermana Vicky, Señor, que sabemos que estás haciendo una obra maravillosa en sus ojos. Todo para tu gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Sí, saludo a la familia García Galindo. Muy buenas noches. Buenas noches, Angelita, Margarita, Marilena, Simón Salgado, a todos nuestros hermanos. Muy buenas noches. Esperemos unos minutitos. Betty Morales, muy buenas noches. Marieta Olivo, Susi, muy buenas noches. Katy, buenas noches. Gloria a Dios por la familia García Galindo. Marcela, muy buenas noches. En unos minutitos está con nosotros el pastor Pati Briceño, un abrazo también. Está el pastor para darnos una clase para seguir creciendo en la palabra de Dios. Muy, muy buenas noches, bendiciones para todos. No nos despedimos.